alumbrando vuestro entendimiento. Y usted se preguntará, pero ¿para qué yo necesito que mi entendimiento se alumbre si yo veo bien, yo veo todo lo que percibo? Pero estamos hablando de un conocimiento que muchas veces el hombre desconoce. Un conocimiento que Dios ha venido trazando desde su creación y se ha tratado de dar a conocer al ser humano que Él creó a su imagen y semejanza, tratando de suministrarle un conocimiento que el hombre necesitaba saber, porque el hombre había nacido sin ese conocimiento. Y vamos a Efesios capítulo 1, versículo 17. Y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, el cual la superintendente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder, señorío, sobre todo que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y cuando vemos que Dios crea en el principio, que Dios crea al hombre, Dios estaba tratando de suministrarle un conocimiento al hombre, porque lo pone delante de los animales y hace que el hombre comience a enseñorearse sobre todo aquello que Dios había creado desde el principio. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. El hombre iba a manifestar la gloria de Dios, iba a proceder como según Dios procede, con rectitud, iba a tener una afinidad, una relación con Dios, esa relación en la cual Dios iba a deleitar en su creación. Dice la palabra que todo lo que Él había creado lo creó bueno. Significa que Dios hallaba deleite en su creación y en todo lo que había creado. Y cuando Dios pone a Adán delante de los animales para que comenzara a cómo enseñorearse sobre todo lo que Dios había creado, le estaba suministrando un conocimiento al hombre. Pero el hombre, no bastándole con el conocimiento que Dios le estaba suministrando, quiso comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, el cual iba a conocer el hombre un conocimiento pero fuera del propósito de Dios. Un conocimiento que iba a producir muerte en su vida. Un conocimiento que iba a producir frutos en los cuales no iban a estar acompañados de ese propósito por el cual Dios había creado al hombre. Y vemos en estos tiempos que el hombre siempre está tratando de adquirir un conocimiento fuera del propósito de Dios. Un conocimiento que realmente no trae ningún provecho para la vida del hombre. Un conocimiento que vemos que lo que lleva es que la maldad se siga multiplicando en la tierra, porque no tienen el conocimiento del propósito y de la voluntad de Dios. Un conocimiento que lleva al hombre a odiarse, a matarse, a envidiar, a tratar mal al otro, porque no tienen el conocimiento por el cual Dios había creado todas las cosas. Y de ese entendimiento, cuando nosotros no tenemos ese conocimiento de la palabra del Señor, no tenemos conocimiento del propósito. Hay personas que piensan que el propósito de su vida es solamente trabajar, tener una familia y luego morir. Vemos cómo la muerte se enseñorea de la vida del hombre y el hombre causa dolor. Cada vez que alguien muere, hay alguien que sufre. Y así es como Dios ha estado sufriendo la muerte espiritual de cada una de las personas. ¿Por qué? Porque Dios, cuando lo creó con vida, lo creó con un destino eterno. Dice la palabra que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Y muchas veces vemos cómo esa muerte
separa y trae separación de nuestros seres queridos. Pero mientras el hombre iba muriendo, Dios iba diseñando un plan, el cual iba trayendo un conocimiento desde el principio, cómo Él iba a rescatar al hombre, cómo Él iba a levantar al hombre, cómo el destino del hombre no iba a estar perdido, y cómo Él iba a comenzar a darle un conocimiento de un plan de salvación. Un plan de salvación que todo hombre necesitaba escuchar. Porque Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza, y Él no iba a permitir que aquello que Él había creado, ahora la muerte viniera a enseñorearse de Él, porque es como la muerte enseñorearse de Dios. Y ahora Dios diseña un plan para traer vida al hombre. Una vida abundante, una vida donde el hombre iba a poder regresar, iba a poder volver a tener esa comunión y esa entrega con el Señor, y eso es solamente a través de Jesús. Y cuando yo era joven, me gustaba ir a la iglesia. Mis papás me pagaron colegios cristianos que me enseñaron que había un Dios. Que había un Dios que había creado todas las cosas. En el colegio me enseñaron a orar y me enseñaron a cómo buscar esa comunión y esa intimidad que todo hombre necesita. Pero realmente yo no podía entender en el corazón el propósito de Dios para con mi vida, y tampoco podía entender su palabra. Y el enemigo se le hizo fácil levantar fortaleza de maldad y de pecado. Y fui como Adán. Quise comer de ese árbol de ciencia del bien y del mal, el cual iba a producir muerte en mi vida. Iba a producir propósitos separados de la voluntad del Señor. Y comencé a los 12 años a pasarme en residenciales, a conocer un conocimiento que mis padres nunca me habían brindado. Un conocimiento que me llevó a ser una persona que yo mismo no reconocía. Y cuando comienzo a pasarme en residencial y a conocer un conocimiento que para todos, muchos jóvenes quieren conocer cómo es el mundo de las drogas, quieren conocer cómo andar armado, cómo controlar un caserío, no sabiendo que ese conocimiento solamente va a producir sufrimiento para él, para su familia. Un conocimiento que solamente lo que va a hacer es deshacer esa obra que Dios hizo desde el principio, cuando lo creó al hombre, que destinó un propósito y un plan para su vida. Y el hombre, al tratar de coger ese conocimiento, lo que hace es destruirse, destruir su familia. Todo lo que Dios le da lo destruye, porque no tiene el conocimiento de la verdad. Y a la edad de los 14 años me fui a vivir para un residencial. Comencé a operar un punto de droga. A la edad de los 14 años me creía un hombre siendo un niño. Pero con el conocimiento que yo estaba adquiriendo en ese tiempo, pensaba que era el conocimiento que yo necesitaba. Era el conocimiento que me iba a dejar dinero. Era el conocimiento en el cual yo iba a poder comprar carros, motoras, propiedades. En el cual un conocimiento que supuestamente me iba a dar prestigio, poder, un nombre vano. Porque sabemos, ¿verdad?, que realmente cuando nosotros conocemos a Dios, sabemos que sin Dios no somos nada. Y a la edad de los 14 años me tengo que ir a vivir de casa de mis padres, porque ya eran muchos los peligros para mi vida. Sentía que necesitaba tener que estar armado todos los días, por cuanto ya mi vida corría peligro. Y era tan sabio que estaba escogiendo un camino de muerte. Era tan sabio el conocimiento que estaba adquiriendo, que por poco me lleva a destruir mi vida y la vida de mi familia. A la edad de los 16 años, mi hermano me aconsejaba y me decía: Ale, salte de ese camino es pasajero, te van a matar, vas a caer preso, no hay ningún futuro en ese camino. Y yo, pensando que mi hermano a lo mejor tenía envidia por todos los carros que yo tenía, motoras, prendas, con solamente 16 años, pensaba que lo que me estaba diciendo como que no concordaba con lo que yo creía en esos momentos. Y a la edad de los 16 años matan a mi hermano. Él tenía 21 años, mi hermano Polanqui. Era el hijo mayor, el ejemplar de la casa, el que trabajaba con mis papás, estudiaba en la universidad.
Y cuando matan a mi hermano, todo el mundo decía, no, el que tuvieron que haber matado fue Ale, porque Ale es el que está vendiendo droga, el que está en el narcotráfico, y nadie pensaba que era él. Todo el mundo decía, no, el que tuvieron que haber matado fue Ale. Y no saben, iglesia, no saben, pueblo, cómo la vergüenza que yo sentía delante de mis padres al saber que le estaba causando dolor aquel conocimiento que yo quise adquirir fuera de mi casa. Un conocimiento que no tenía valores, un conocimiento que me llevó a perder el valor a la vida, no solamente mía, sino también la de otras personas. Un conocimiento que solamente lo que hizo fue llenar mi corazón de raíz de amargura. Un conocimiento que me llevó a destruir otras personas. Un conocimiento que me llevó a que tirotearan el negocio de mi papá con él adentro, que le tirotearan la casa a mis padres, que le quemaran el negocio a mi papá. Un conocimiento que me llevó a controlar más de 8 residenciales, el cual yo me sentía el hombre más miserable del mundo. A pesar del dinero que tenía a través del narcotráfico, me sentía miserable porque sabía y entendía el dolor que estaba causando. Y cuando matan a mi hermano Polanqui, yo miro al cielo y le digo a Dios, ¿por qué a él y no a mí? ¿Por qué tenía que ser él si él es el mejor hijo de la casa, el que no es malcriado, el que trabaja con mi papá? ¿Por qué tiene que ser él y no a mí? Le dije a Dios. Y yo me llené de rencor, no contra Dios, sino con aquellos que le habían quitado la vida a mi hermano. Y comienzo a conocer un conocimiento peor que el que había adquirido. Yo había adquirido un conocimiento de cómo controlar residenciales, cómo vender drogas, pero ahora me sumerjo en un conocimiento de malicia y de maldad, de cómo ir a meterme dentro de los residenciales, cómo cazar a una persona. Y todo ese conocimiento me llevó a endurecer tanto mi corazón, que yo me sentía muerto por dentro. Me sentía una persona sin sentimientos, sin emociones, porque realmente yo tenía emociones, pero las oprimía, las suprimía, porque sabía que si yo sentía esas emociones, me iban a llevar a arrepentirme de las acciones que estaba tomando. Y en ese mundo yo no podía mostrar debilidad, yo no podía mostrar que era débil. Y realmente me doy de cuenta que realmente era el hombre más débil al querer seguir en esos caminos. Porque es fácil uno hacer el mal, es fácil uno destruir, es fácil uno odiar, es fácil uno hacer lo que es malo, eso es fácil. Todo el mundo puede hacerlo. La mayoría de las personas corren hacia el mal. La mayoría de las personas no quieren el conocimiento de Dios. La mayoría de las personas rechazan ese árbol de vida que es Cristo. Y nosotros nos seguimos comportando como esa descendencia de Adán, el cual siguen rechazando el plan del Señor. El cual le dicen a Dios, yo no te necesito. Yo puedo adquirir un conocimiento fuera del conocimiento tuyo y yo voy a saber cómo guiar mi vida. Yo voy a saber cómo construir mi familia. Yo voy a saber lo que es bueno y lo que es malo. Yo voy a determinar lo que es bueno para mi vida y lo que no. Fuera de ti. Fuera de tu presencia, fuera del conocimiento que tú me transmites a través de tu palabra, fuera del plan que tú has diseñado, fuera de la vida que me has dado. Y a la edad de 19 años comienzan a buscarme los federales por un indictment que era del residencial Nemesio R. Canales. A esa edad ya yo controlaba todo ese residencial. Controlaba más de 8 residenciales en el área metropolitana. Y me acuerdo que cuando me sentí como muerto, me sentí vivo, pero a la misma vez me sentía muerto. No sentía amor por nada, por nadie. Me acuerdo que le dije a Dios, Señor, ayúdame a ser igual que antes cuando era pequeño. Deseaba tener esa conciencia inocente. Deseaba ser una persona normal, que pudiera caminar, que pudiera correr bicicleta, que pudiera jugar en una cancha. Yo no podía hacer nada de eso porque el conocimiento que yo había adquirido me prohibió hacer todas esas cosas. Me robó mi inocencia, me robó una conciencia limpia, me robó mi familia,
Ese conocimiento me robó la libertad que realmente yo tenía, porque para todos lados que andaba tenía que ir armado, tenía que velarme de mis amigos, tenía que cuidarme de mis enemigos, tenía que cuidarme de los guardias. No podía confiar en nadie, a la misma vez tener que confiar en alguien. Y cuando me están buscando los federales, me acuerdo que me tranqué 6 meses en un apartamento porque había más de 100 agentes buscándome. Me había convertido en un joven que era el más buscado de Puerto Rico, y ponían a los 10 más buscados y cogían a los demás, y a mí no me cogían. Y pasaba el otro año y volví y se repetía la misma historia, y los cuales ya estaban cansados de que yo siguiera huyendo y que lo hiciera quedar mal, porque realmente era un joven. La noticia le preguntaban, pero ¿cómo ustedes no pueden coger a un joven de tan solamente 19 años? Cómo él sigue controlando, cómo él sigue metiéndose a los residenciales, estando prófugo, ustedes buscándolo, y él sigue haciendo lo que le da la gana. Y me acuerdo que pusieron esos 100 agentes, entre ellos un team de federales que me estaban buscando todos los días, 24/7. Se metían en casa de mis padres, en casa de mi abuela, los hostigaban, los seguían. Y mientras ellos estaban siguiendo a mi familia, yo estaba trancado en un apartamento 6 meses. En esos 6 meses, Dios comenzó a quebrantar mi vida. En esos 6 meses que yo estuve ahí, el Señor tuvo un trato, y yo comencé a sentir que la necesidad que yo tenía en mi vida no era el dinero. ¿Por qué? Porque cuando iba al sueño, cuando iba a dormir, veía las escenas de mi pecado y me levantaba con la mente turbada, me levantaba angustiado de ver las escenas de mi pecado. Y me levantaba tan angustiado y tan perturbado que yo sentía que me estaba volviendo loco, que mi propia maldad, la maldad que yo había cometido, me estaba llevando a volverme loco como persona. Y ahí comienzo a poner música cristiana para poder dormir. Aquel que todo el mundo respetaba, todo el mundo temía, ahora comienza a sentir la necesidad que hay en su vida. No era de armas, no era de droga, no era de poder, no era de controlar caserío, no era de conocer ese mundo, porque cuando yo comencé en ese mundo, comencé a conocer, usted puede decir cómo él comenzó a conocer cómo controlar residenciales. Yo soy de urbanización, soy de una familia media, que me dieron todos los valores, me dieron amor, me dieron comprensión, una madre atenta, un padre proveedor. Y usted dirá, ¿cómo él pudo conocer ese mundo de maldad? ¿Cómo pudo adquirir conocimiento de esa magnitud? ¿Cómo se pudo convertir en un joven que todo el mundo temía, que hizo daño? Y es que realmente cuando nosotros le damos la espalda al Señor, al enemigo se hace bien fácil suministrarnos el conocimiento del mal. Se nos hace bien fácil cuando nosotros rechazamos el plan de Dios. Él se le hace fácil hablarnos a nuestro oído, influenciar en nuestra mente cómo nosotros podemos vivir fuera de la voluntad de Dios. Y me acuerdo que cuando estaba en ese apartamento y tenía que poner música cristiana para poder dormir, veía que cuando ponía música cristiana, pues realmente yo no tenía, mi mente no se levantaba angustiada, no veía las escenas de mi pecado, me levantaba con paz. Y ahí fue que comencé a entender esa necesidad que había en mi vida. Y le digo a un amigo mío que me buscara una Biblia, pero yo tenía que pensar que amigo mío, yo lo mando a buscar una Biblia, porque si se entera cualquier amigo mío, van a pensar que me estoy volviendo débil. Y si piensan que me estoy volviendo débil, pueden pensar que yo voy a chotear si me agarran. Porque todo el mundo ve que aquel que busca a Dios es que porque está asustado, porque tiene miedo, porque tiene algo que esconder, porque es una persona débil. Y realmente no, el que busca a Dios es porque es sabio, porque está buscando una salida a sus problemas, porque está buscando un conocimiento que realmente puede enriquecer a su vida y que pueda añadir y no quitar. Y me acuerdo que mandó a buscar a un amigo mío que había sido cristiano, que su mamá era cristiana, y le digo, mira, yo necesito que tú me traigas una Biblia. Y él me dice, sí, yo te la traigo. Y comienzo a leer la palabra del Señor, pero no entendía nada. Yo no entendía el Evangelio, yo no entendía bien
realmente la palabra del Señor yo no podía comprenderlo, porque dice que para los que se pierden en locura, para los que se salvan el poder de Dios, ese conocimiento. Y dice que el hombre natural no puede percibir las cosas de Dios. Y realmente si tú no tienes el Espíritu de Dios, tú no vas a poder comprender la palabra del Señor. No vas a poder comprender cuando te hablen. Yo iba al caserío, iban a predicar, y a mí me encantaba ir a escuchar la palabra de Dios. Y yo decía, bueno, Señor, si tú crees que voy a estar en peligro, háblame y dime a través del predicador si mi vida corre peligro, si hay alguien que me va a traicionar. Y siempre me paraba al frente para escuchar el mensaje de Dios, y yo tenía una sordera que yo no podía entender nada de lo que predicaba. Yo no podía entender nada. Me gustaba escuchar la palabra de Dios, pero a la misma vez yo no podía entender en mi corazón las palabras que predicaban el evangelista. Me gustaba escuchar la palabra de Dios, me gustaba escuchar la alabanza, pero el mensaje yo no lo podía entender. Y los amigos míos se iban por detrás de los edificios tratando de esconderse de que no los sentenciaran a muerte, porque tú sabes que cuando van a los caseríos y Dios comienza a revelarle a aquellos que están, ¿verdad?, que Dios los está llamando porque la muerte está muy cercana, los amigos míos se iban por detrás del edificio tratando de esconderse para que no los llamaran, y yo me paraba al frente deseando que Dios me dijera si me iban a matar, porque todos los días vivía con ese temor. Todos los días, si alguien se me pegaba, yo decía, ¿será este el que me va a matar? Si salía, decía, cuando salga, ¿será que me van a tirotear? Todos los días, el único destino que yo veía para mi vida era la muerte. Yo no veía otro destino, la muerte o la prisión. Y aunque veía solamente la muerte y la prisión, yo no podía entender el plan de Dios, que Él me quería mostrar una salida. Porque los evangelistas iban al caserío y me decían, oye, el Señor te va a guardar de tus enemigos, te va a guardar de los guardias, pero tú tienes que tomar la decisión de entregarle tu vida a Cristo. Hubo una señora en Residencial Covadonga, que era una señora que invitaba a los cultos a ese residencial, y sin yo haber conocido a Dios, me dijo, a ti te va a pasar como a Jonás, que el pez te va a tragar por un tiempo y cuando salga vas a salir a predicar la palabra del Señor. Y mientras en mí todos solamente podían ver un montón de años, porque me estaban achacando todos los crímenes que pasaban en Puerto Rico, me los achacaban, Dios podía ver en mí una oportunidad, una nueva creación. Podía ver en mí unos frutos que, aunque yo no lo estaba dando en ese momento, Él veía más allá. ¿Por qué? Porque Dios conoce todas las cosas. Dios conoce tu levantar, Dios conoce tu acostar, Dios conoce tu sufrimiento, Dios conoce el gemido de cada ser humano. Dios conoce el dolor que hay dentro del corazón del hombre. Y Dios siempre está tratando de hablar a nuestras vidas, porque Él desea que el corazón del hombre se acerque a Él. Dios desea que cada hombre se arrepienta y deje de darle la espalda a Dios y venga a Él para que pueda conocer el propósito para el cual fue creado. Y tú dices, ¿para qué yo fui creado? ¿Para qué Dios hizo toda esta maravilla? Mira esta creación, ¿para qué Dios hizo todo esto por mí? Y yo estoy viviendo una vida, como muchos dicen, aborrecido, angustiado, afanado, todo me sale mal. Y todo nos sale mal porque realmente no contamos con Dios. Todo nos sale mal porque estamos construyendo en la arena. Todo nos sale mal porque construimos basado en nuestro propio entendimiento. Nosotros determinamos qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo en nuestras vidas. Y cuando todo falla, miramos para el cielo. ¿Por qué nosotros miramos para el cielo cuando todo falla? Porque sabemos que Dios tiene ese conocimiento, porque sabemos que Dios nos puede librar, porque sabemos que Dios nos escucha, porque sabemos que Dios tiene misericordia para con el hombre y son nuevas cada mañana. Y hay cosas que tienen que pasar en tu vida para que tú te puedas volver a Dios. Hay cosas que tienen que pasar en la vida de nosotros. Tenemos que pasar por sufrimiento, por angustia, tenemos que pasar por dolor, tenemos que pasar por separación. ¿Sabes por qué? Porque es la única manera de Dios hacerle entender al hombre que el camino del hombre no es correcto. Si tú no ves consecuencias por las malas decisiones que tú has tomado en tu vida, entonces Dios no te ama.
Pero Dios te deja ver las consecuencias de tus decisiones, porque Dios te ama, porque te quiere hacer entender que tu vida necesita de Él, que tú necesitas de Dios, que tú necesitas volver a Dios. Y eso es lo que Jesucristo vino a predicar: arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentimiento, eso es lo que el hombre necesita. Arrepentimiento significa arrepentimiento, techuvá en el hebreo. Techuvá significa vuélvete a Dios, vuélvete a mí. Eso es lo que Dios le dice siempre a cada persona: vuélvete a mí. Todo te falla en tu vida, vuélvete a mí. ¿Tienes problemas? Vuélvete a mí, yo lo soluciono. ¿Tienes angustia en tu corazón? ¿Tienes dolor? ¿Te han herido? Vuélvete a mí y yo te voy a sanar. Vuélvete a mí y yo voy a hacer todas las cosas nuevas en tu vida. Y me acuerdo que cuando estuve en ese apartamento comencé a leer la palabra del Señor, no porque quería conocer a Dios, sino porque la palabra de Él me brindaba paz en los momentos de angustia. Me agarran, y cuando me agarran me llevan al hueco, y cuando me llevan al hueco comienzan a llegar un montón de cartas de personas que me decían que Dios las podía interceder por mí, y una persona que me dijo que Dios lo había puesto en ayuno ese día que me agarraron, ese día que me cogieron la policía, que Dios lo había puesto en ayuno por mí sin conocerme. Y es que Dios tenía que mandar muchas personas a orar por mí, porque mi vida constantemente estaba en peligro. ¿Por qué? Porque yo mismo corría hacia el peligro. Yo mismo corría hacia el peligro, no dándome cuenta que Dios me estaba llamando y que había un propósito para mi vida. Y muchas veces somos como Caín, que Dios nos habla y lo que hacemos es que nos alejamos de Dios y caminamos errante. Y me acuerdo que cuando me comienzan a llegar esas cartas, yo podía ver y visualizar todas las veces que Dios me libró de la muerte. Una vez yo estoy en una discoteca y veo a los enemigos míos dentro de esa discoteca y ellos me miran mal y yo comienzo a mirarlos mal. Y yo digo, bueno, cualquier cosa que pasa, yo cuando salga corro para el carro, yo ando armado. Y no sabía que tenía una trampa aún dentro de la misma discoteca. Ellos se me pegan, comienzan a darme. El que andaba conmigo se fue corriendo para salir fuera de la discoteca. Ellos comienzan a golpearme. Y los bouncers me agarran y me dicen, dale que te vas para afuera. Y yo tratando de zafarme de los bouncers, y los enemigos detrás me decían, hoy tú te vas a morir, hoy tú te vas a morir. Y yo tratando de zafarme de los bouncers, ese día yo clamé a Dios y le dije, Señor, no permitas que yo me muera hoy. Y cuando estamos ahí llegando a la puerta para salir de la discoteca, había un carro esperándome y ya estaban para montarme dentro del carro, porque ya estaba todo planeado con los bouncers. Y los enemigos iban detrás gritando, hoy te va a morir. Y yo clamándole a Dios y le decía, Señor, no permitas que yo me muera hoy. Y ¿sabe qué? Que cuando estaba llegando a la puerta se comienzan a escuchar disparos fuera de la discoteca. Los bouncers se asustan, me sueltan y yo puedo correr nuevamente y me escondo donde el DJ estaba tocando. Y ahí había visto la mano de Dios redimiéndome una vez más de la muerte. Aun cuando yo no tuve misericordia, Dios estaba teniendo misericordia. Dice la Escritura que a Él no le agrada la muerte del que muere. Dice en Ezequiel que no le agrada la muerte del impío. A Dios no le agrada la muerte del que muere, porque Dios no creó al hombre para morir. Dios no creó al hombre para que el hombre fuera alejado de su presencia. Dios creó al hombre para darle vida, para darle abundancia, para darle paz, para darle comunión, para darle bienestar. Y yo no podía entender eso porque tenía la mirada en las cosas del mundo, tenía la mirada en las cosas materiales, tenía la mirada en mis raíces de amargura, deseando vengar la muerte de mi hermano. Y me acuerdo que cuando estoy en la cárcel, un pastor se interesa ir a verme. Ese pastor se llama Edgardo Bray, con el que tiene una iglesia que se llama Con Cuerdas de Amor. Y yo, pues, él me va a ir a visitar, y cuando me va a visitar es como si estuviese hablando con una pared. Porque mientras él está hablándome del Evangelio, de Isaías 61, que Dios vino a sanar los quebrantados de corazón,
y él haciéndome preguntas y tratando de entablar una relación conmigo. Yo decía, sabrá Dios si los federales lo mandaron a hacerme preguntas y a lo mejor quiere que yo le diga cosas que ellos no saben, que quieren que yo diga. Y ese pastor tuvo una paciencia porque él no faltaba los martes. Hay veces que yo venía y llegaba hasta tarde, bajaba, me tardaba a veces media hora. Cuando él llegaba era que me metía a bañar. Y él, esa paciencia todos los martes yéndome a ver, no importando si tenía que esperar media hora, 20 minutos. Y cuando a la quinta vez que él me visita, yo me sentía ya cansado. Me sentía desmayar porque ya no soportaba las cargas que yo cargaba, las cargas de mi pecado. Tenía que estar todos los días autojustificando mi pecado. Todos los días la conciencia me acusaba y tenía que levantar fortaleza de justificación dentro de mí para poder justificar todas las malas acciones que yo había tomado. Y esa guerra interior me había llevado a sentirme agotado, angustiado. Y yo deseaba que esa paz que yo había probado leyendo la Escritura, esa paz que yo había probado escuchando música cristiana, fuera permanente en mi vida. Y tomé la decisión de hacer un pacto con Dios ese día y me entregué a Él. Y me dijo, ¿tú quieres recibir a Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Tú quieres que tus pecados sean perdonados? ¿Tú quieres que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida? Y a lo mejor para muchas personas se cuenta como un cuento de hadas. Pero yo le quiero decir que la misericordia de Dios es verdad, que el perdón de Dios es verdad. Que cuando Dios dice que va a derramar su Espíritu Santo dentro de ti, eso es verdad porque yo lo probé. Y yo pude probar que desde esa oración tan simple, una oración de confesar a Jesucristo como Señor y Salvador, comenzó a producir en mi vida paz. Comenzó a producir en mi vida frutos de justicia, de obediencia. Comenzaron a producir en mi vida frutos de amor. Ahora yo comencé a amar a Dios. Comencé a amar a mi prójimo. Y me acuerdo, ¿sabes por qué yo deseaba amar a Dios? Porque cuando estaba prófugo y estaba alejado de mi familia, me acuerdo que ese amor hacia mi familia, al yo no poder estar con ellos, había tenido 2 hijos, yo le dije a Dios, Señor, enséñame a amarte a ti y a querer a mi familia. ¿Por qué yo le estaba diciendo a Dios eso? Porque el amor hacia mi familia me estaba destruyendo mental y físicamente. Y yo estaba entendiendo que yo le dije a Dios, Señor, enséñame a amarte a ti, a querer a mi familia, porque yo sé que tu amor no me va a hacer daño. Y en la realidad, cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas, nada de lo que es creado por Dios te puede afectar. Cuando tú decides poner a Dios en tu vida primero, ningún amor, no vas a tener que sufrir por la pareja, no vas a tener que sufrir por aquellos que te hieren. ¿Por qué? Porque cuando tú amas a Dios, cuando tú logras amar a Dios y no amas más las cosas del mundo que a Dios, porque cuando tú amas las cosas más que a Dios, eso te va a destruir, te va a llevar al sufrimiento, a la angustia. ¿Cuántas personas no se quitan la vida porque la pareja lo dejó? ¿Cuántas personas se quitan la vida porque a lo mejor le levantan bullying dentro de las redes sociales? ¿Y sabes por qué? Porque no tienen el amor de Dios en su corazón. No pueden amar a Dios, porque cuando tú amas a Dios, tú puedes amar a tu prójimo. ¡Gloria a Dios! Ahí tú vas a verdaderamente amar a la persona, pero ese amor no te va a hacer daño. Cuando tú amas primero a Dios, ese amor no te va a hacer daño. Y me acuerdo que confesé a Jesucristo como Señor y Salvador. Sentí una paz ese día, esa conciencia acusadora que me acusaba todos los días. Todos los días yo tenía que autojustificar mis malas acciones del pasado. Y cuando recibí a Jesucristo como Señor y Salvador, esa conciencia se silenció dentro de mí. Comencé a sentir un gozo de tener una relación con Dios, de sentir la presencia de Dios en mi vida. Y ahí es que comienza Dios a darme conocimiento y discernimiento de lo que es lo bueno y qué es lo malo. Esa conciencia entenebrecida que yo tenía, ese conocimiento entenebrecido, el Señor comenzó a restaurarlo. Y cuando hablaba malo, me sentía mal, me sentía sucio. Y tenía que ir a la oración a pedirle a Dios perdón, a confesar mi pecado que había hablado malo, para yo volver nuevamente a sentir que el Espíritu Santo no me siguiera opresando. Porque el Espíritu Santo me opresaba dentro de mí, me sentía mal. Y era Dios dándome discernimiento de lo que a Él le agrada
y lo que no le agrada. Comenzaba a escuchar música cristiana, y cuando comenzaba a escuchar música cristiana lo ponía en la alabanza, y de momento me daban ganas de ponerlo en reggaetón y escuchar música del mundo, y el Espíritu Santo volvía y se contristaba dentro de mí. Me sentía mal, me sentía sucio y tenía que volver a cambiarlo para la música cristiana. Y era el Espíritu Santo dándome a entender lo que es de Dios y lo que no es de Dios. El Espíritu Santo comenzó a convictarme. Tú puedes tener tu conciencia que te acusa, pero el Espíritu Santo te va a dar convicción. El Espíritu Santo te va a llevar al arrepentimiento. El Espíritu Santo te va a llevar a confesar el pecado. Y eso era lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Dios estaba dándome ese discernimiento que todo hombre necesita entender. Porque hay veces que la gente sigue pecando y no entiende que está pecando, porque no tiene el discernimiento, no tiene el conocimiento de la voluntad del Señor. Y me acuerdo que los amigos míos hablaban temas del mundo y el Espíritu Santo se opresaba dentro de mí, y yo les decía, mira, yo no quiero hablar de eso, me voy. Y era el Espíritu Santo celándome. Y eso es lo que va a hacer la obra del Espíritu Santo. Lo que va a hacer en tu vida es guiarte, revelarte lo que Dios le agrada, lo que Dios no le agrada, porque tú necesitas la dirección. Dice la palabra que sin profecía, sin dirección, el pueblo de Dios se desenfrena. Si tú no tienes dirección de Dios, tú vas a caminar desenfrenado, vas a caminar sin rumbo, por tinieblas. Y ese conocimiento lo que hace es que te abre los ojos para que tú puedas ver realmente qué es lo que te ayuda a tu vida. Y lo que te ayuda a tu vida es tú obedecer a Dios. Tú quieres bendiciones, tú quieres que las cosas te salgan bien, hay que obedecer a Dios. Tú quieres que la bendición y las promesas de Dios se cumplan en tu vida, solamente sé obediente, ámalo, síguelo. Aquello que te dice que diga, hazlo aunque no lo entienda. Y aunque yo no entendía completamente por qué Dios quería que dejara de hablar malo, por qué Dios quería que dejara de escuchar reggaetón, por qué Dios quería que dejara de hablar temas que no eran constructivos para mi vida, aunque no lo podía entender completamente, ¿sabes qué hacía? Era obediente. Y esos pasos de fe me siguieron ayudando a seguir teniendo una mejor relación con Dios. Me sacan para Miami, firmo 20 años en el sistema federal, y cuando me llevan para Miami, yo siempre le decía a Dios desde que me convertí que realmente me dejara saber si Él me había perdonado. Porque yo cuando leía la palabra del Señor, yo me sentía indigno de recibir esas promesas. Me sentía indigno de que realmente Dios me podrá perdonar a mí de todos los pecados que yo hice. ¿Podrá Dios perdonarme de todo? Y yo le decía, Señor, déjame saber si realmente tú me has perdonado de todos mis pecados. Y me acuerdo que tuve un sueño en el cual veía unas nubes escritas con unas palabras. Yo no podía entender las palabras, pero había unas letras escritas en las nubes y una voz que me dijo, las cosas pasan y son hechas nuevas. Y ese día yo pude entender con mi corazón de que Dios me había perdonado, de que Dios había derramado su misericordia sobre mí desde el día que lo confesé. Pero al no tener conocimiento de la verdad de Él, el enemigo podía levantar fortalezas de duda de que realmente Dios me había perdonado de todos mis pecados. Y cuando hablo de muchos pecados, te estoy diciendo que eran muchos pecados que Dios me había perdonado. Y ese día cuando Él me dijo, las cosas pasan y son hechas nuevas, era algo que estaba escrito en la Biblia, pero que yo no lo había podido entender con el corazón. Dice que todo aquel que viene a Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Aquello que Dios comenzó en el huerto del Edén, aunque la muerte y el pecado vino a enseñorearse de la vida del hombre, Dios comenzó una obra de restauración. Dios comenzó una obra para volver a traer al hombre en una cercanía, en una relación con Dios como el hombre la tuvo desde el principio. Pero vemos que Dios había creado al ser humano para que se enseñoreara de todo, pero vemos que el pecado y la muerte se enseñorean de él. Y es que el hombre, cuando el hombre quiere caminar independiente de Dios,
se hace esclavo del pecado. Y cuando el pecado viene a tu vida, la muerte se enseñorea de ti. Y la gente quiere vida, pero quiere tener una vida alejada de Dios. Y cuando tú tienes una vida alejada de Dios, solamente lo que va a haber es muerte. Y cuando hablo muerte, está hablando de separación de Dios. Está la muerte física, que te separa tu cuerpo del espíritu, pero hay una muerte espiritual en la vida de cada hombre. Y esa muerte espiritual es la que Dios quiere crucificar en ti a través de Cristo. Dios quiere darte vida. Dios quiere volver nuevamente a traerte hacia Él. Dios quiere que tú entiendas que su presencia es lo que va a llenar todo en tu vida. Hay gente que puede tener fama, dinero, cantantes ahora mismo, tienen de todo, y siguen diciendo que sienten un vacío dentro de su corazón. Y ese vacío es porque la presencia de Dios no está en sus vidas. Porque todavía no se han reconciliado con Dios. Porque todavía sus pecados siguen abundando en su corazón y no quieren ceder a Dios, no quieren ceder su orgullo, su vanagloria. Y Dios deseando llenar el corazón del hombre con su presencia. Dios deseando hablarle al hombre y decirle: yo tengo promesas para tu vida. Yo tengo un plan para ti. Tú no sabes lo maravilloso que es el plan que yo tengo contigo, con tu familia, con tus hijos. Tú no sabes todo el bien que yo quiero derramar sobre ti, pero tú no me lo permites porque vives alejado de mi presencia. Porque no quieres escuchar mi voz. Porque no quieres conocer el plan que tengo contigo. Porque prefieres tu orgullo, porque prefieres tu vanidad, porque prefieres las cosas del mundo que no te traen nada, que te siguen dejando vacío, que siguen dejando tu vida sin propósito. Que por más que tienes familia, tienes trabajo, te sientes vacío. Y es que hay un propósito aún mayor de trabajar, hay un propósito aún mayor de tú tener bien en esta tierra. Y el propósito es que tú tengas una relación con Dios. El propósito es que que Dios le comience a hablar a tu vida. El propósito es que tú conozcas aquellas promesas que Dios tiene para ti. Y me acuerdo que cuando estoy en la prisión y Dios me habló, a los 5 días tengo otro sueño, pero este sueño Dios no me habló. En este sueño yo veía muchos enemigos míos, y cuando veo todos esos enemigos míos, cojo un casco de motor y comienzo a darle en el sueño. Y me levanto con el corazón bien acelerado. Y era Dios mostrándome toda la amargura, todo el odio que yo tenía contra esas personas. Algunos estaban vivos, otros estaban muertos, y yo todavía seguía sintiendo rencor contra ellos. ¿Y sabes qué hice? Me arrodillé, me levanté con el corazón acelerado y comencé a confesarle a Dios. Ya había dejado de hablar malo, me había desconectado con el mundo, había vendido mi celular cuando me entregué al Señor. Había dado muchos pasos de fe, pero todavía no le había entregado a Dios todo el rencor y la amargura que habitaba dentro de mi corazón. Y en ese sueño Dios me estaba mostrando que todavía en mí Él tenía que seguir trabajando. Y es que el camino de Dios es un camino de paso a paso. Dios no te va a restaurar completamente de un día para otro. Tú vas a seguir caminando, y mientras vayas caminando con Él, Él se va a seguir revelando a tu vida. Y mientras se sigue revelando a tu vida y te sigue mostrando el plan y el propósito que tiene para contigo, Él va a ir trabajando con aquellas cosas que Él quiere trabajar. Yo sé que hay veces que nosotros vemos la palabra del Señor tan y tan lejos de la justicia que nosotros podemos producir. Pero es que Dios es un Dios de justicia tan infinito. Pero Él nos llama, aunque nosotros sabemos que a lo mejor nosotros no podemos alcanzar toda esa justicia, Él nos la provee a través de Cristo Jesús. Y poco a poco Él tiene la paciencia de ir transformándonos. Y cuando tú sigues caminando, tú dices: wow, tantas cosas que dejé en mi pasado. Tantas cosas que dejé atrás. Pero es un paso a paso. Cuando yo vine a Cristo, yo vine con rencor, con malicia, con malos pensamientos. Vine con una amargura increíble, pero yo creía de que Dios podía cambiarme, de que yo necesitaba del Señor, y lo hizo poco a poco. Y en ese sueño me estaba mostrando de que realmente
así como Él me había perdonado, ahora yo tenía que perdonar a todas esas personas. Y comienzo a confesarle a Dios los nombres, lo que me habían hecho a mí, a mi familia, lo que le habían hecho a mis amigos. Y cuando comienzo a confesarle todas esas cosas al Señor, yo sentía, y lo digo delante de Dios, que estoy diciendo toda la verdad, yo sentía como si me metieran la mano a sangre fría en el pecho y me estuviesen arrancando algo que me dolía y a la misma vez me ardía dentro de mí. Y era Dios sacándome esas raíces de amargura que me llevaron a ser un joven violento. Sacando esas raíces de amargura que siempre me mantenían mi mente cautiva, pensando en las cosas del pasado. Y me acuerdo que cuando el Señor me libertó de eso, yo tenía una enfermedad de taquicardia, que de momento mi corazón se aceleraba bien rápido, como si estuviese corriendo a 60 millas, y de momento bajaba. Y cuando bajaba me sentía tan y tan débil que a veces tenía que estar un día completamente durmiendo. Y eso me pasó periódicamente todo el tiempo que estuve preso, prófugo, y en la cárcel también me había pasado. Y desde que Dios arrancó esas raíces de amargura, yo pude ver que esa enfermedad de taquicardia, que muchas veces me sentía que me iba a morir, desapareció de mí. Y es que dice que toda cabeza está doliente y todo corazón enfermo. Y es que el corazón había producido en mí una enfermedad que muchas veces yo sentía como si me fuera a morir. Y cuando me sacan de ahí, me sacan para una cárcel, una máxima seguridad, con todos los que tienen vida. Le digo a Dios que me hable, y cuando Dios me va a hablar, me hablo la Escritura, y en Jeremías me dice que se conviertan ellos a ti y tú no a ellos. Y es que cuando entré a la prisión, quieren que tú seas cristiano, pero a la misma vez tú puedas correrle a un grupo. Y me decían, Ale, tú puedes ser cristiano, pero tú también puedes correr en cualquier grupo. Y nosotros vamos a estar aquí para protegerte. Si tú caminas solo, realmente nosotros no vamos a poder protegerte si te pasa algo. Y yo dije, mira, si a mí Dios me libró tantas veces de la muerte haciendo lo malo, ¿cuánto más ahora me va a librar que estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Cuánto más ahora que le estoy sirviendo al Dios vivo? ¿Cuánto más ahora que camino en su presencia? ¿Cuánto más ahora que dice que Él manda vallados de agua alrededor de mí para que mi pie no tropiece? Y me acuerdo que cuando le di esas palabras, y yo le dije, ¿sabes qué me dijo Dios? Que ustedes se convirtieran a mí, yo en ustedes. Y cuando el mundo puede ver la firmeza en ti, te deja tranquilo, porque sabe que tú estás hablándole con un conocimiento que es la verdad, que es la palabra del Señor. Me sacan de Virginia porque todavía me faltan casos estatales por qué resolver. Me llevan a Puerto Rico. Cuando me llevan a Puerto Rico, estoy en unidad donde no habían cristianos y comienzo a levantar una obra para el Señor allí. Y cuando comienzo a levantar esa obra para el Señor, Dios comienza a hablar y me dijo, todo está bajo mi control en un sueño. Y era que a mí me querían dar un montón de años, me querían llevar a juicio en el sistema estatal para darme más de 100 y pico impactos, más de 100 años. Y cuando Dios me dice esa palabra, y los abogados me dicen, mira, te conseguimos 49 años. Y yo le dije, yo no voy a firmar eso. Y él me decía, oye, a mí ningún cliente me la han dado vida, si nos vamos para juicio te van a dar más de 120 años. Y yo le dije, mira, Dios me dijo que todo está bajo su control, así que yo confío en Dios, yo no voy a firmar esos 49 años. Y entonces ahí Dios comienza a trabajar, sigue suspendiendo el caso, cambia de gobierno, cambia de secretario de justicia, me ofrecen 35 años para yo hacerlos concurrentes con el sistema federal. Y lo firmo porque yo, terminando la sentencia federal, terminaba la estatal. Y concordaba con la palabra que Dios me había dado, que me iba a sacar antes de tiempo. Y aunque yo no podía ver con una sentencia de 20 y 35 en la estatal, Dios me había dicho que me iba a sacar antes de tiempo. Yo dije, bueno, Señor, si tú lo dices, yo tengo que aprender a confiar en ti. Y me acuerdo que cuando me sacan de haber firmado esos 35 años, voy nuevamente para Virginia con todos los que tienen vida y todos me decían, Ale, yo quisiera tener los 20 años que tú tienes. ¿Por qué? Porque ellos ya llevan 15, 20 años en la prisión y ellos tenían vida. La palabra vida es que significa que ellos no van a salir más nunca.
pero ellos no se querían volver a Dios. Y yo desde que acepté a Jesucristo, el Señor obró. El que yo tuviese 20 años, yo sé que eso fue la misericordia y el favor de Dios. El que yo haya firmado esos 35 años, yo sabía que era la misericordia de Dios. Porque yo podía ver otras personas en una posición peor y me decían, yo no soné como tú, yo no hice todas las cosas que tú hice, y aquí tengo vida y yo nunca a lo mejor voy a poder salir y tú vas a tener la oportunidad de salir. Y cuando me sacan de ahí de Puerto Rico, voy para Virginia y allá del Espíritu Santo me lleva a hacer un ayuno de 3 días, hago el ayuno, me van a sacar porque me bajaron la custodia, ya no estoy en máxima, estoy en mediana. Y le digo a Dios, Señor, llévame a donde tú quieres que yo cumpla tu voluntad. Y me acuerdo que me sacan, yo había pedido para otra prisión que se llamaba, era en Georgia. Había pedido por otra prisión y cuando se llama Mariana. Y cuando pido para esa prisión, pues yo pienso que van a dejarme en esa prisión. Pero me llevan para una prisión que es en Coleman, en Florida. Y en esa prisión, pues yo pienso que van a dejar preso porque yo no pedí para ir. Y cuando la señora llama mi nombre, Alexander Capó Carrillo, baja de la guagua, yo le dije a Dios, Señor, ¿por qué tú me traes para acá? ¿Y por qué le dije a Dios, por qué Él me trae para acá? Porque en esa prisión estaba el que había matado a mi hermano Polanqui. Y yo no sabía. Y me acuerdo que cuando ella dijo mi nombre, yo sentí como si el mundo se me cayera encima, me sentía angustiado, me sentía débil. ¿Por qué? Porque aunque ya yo había dado muchos pasos de fe en mi vida, aunque yo sabía que Dios me había libertado, enfrentarme con el que mató a mi hermano, que me llevó a ser la persona que fui, para mí eso como que era una carga muy grande. Y me sentía débil en ese momento. Y me acuerdo que cuando estoy orando, Dios me dice que, gloria a Dios, aleluya. Me acuerdo que cuando estoy orando en el cuarto, comienzo a orar a Dios afligido. Porque yo le decía, Señor, yo no te quiero fallar, Señor, tú me has dado una nueva oportunidad, me permitiste que yo te hubiese una fecha de salida. Me dijiste que me habías perdonado, Señor. Me dijiste que perdonara a otro y lo he hecho. Me dijiste que pidiera perdón, también lo hice cuando fui a Puerto Rico. Pero ahora, Señor Dios mío, yo necesito que tú me ayudes para poder hacer tu voluntad. Porque yo no quiero fallarte, Señor, yo no quiero. ¿Por qué? Porque yo siempre conocía de mí que yo corría hacia el mal. Y yo ver al que mató a mi hermano mayor, para mí eso era muy fuerte. Y me acuerdo que cuando me arrodillé y sentí esa aflicción tan y tan grande dentro de mí, sentí un bálsamo dentro de mí que me trajo una paz bien grande. Y esas fuerzas que yo no tenía las sentí. Y le dije, Señor, pues ayúdame a hacer tu voluntad. Y mientras iba caminando, me acordé las palabras que yo le dije a Dios, que me llevara donde Él quisiera su voluntad. Cuando llego a la unidad, había más de 12 unidades, y llego a la unidad y pregunto por el que había matado a mi hermano. Y cuando pregunto por él, me dice, mira, pues vive ahí en ese cuarto. Me tocó vivir en la misma unidad que yo. Le digo, mira, él se encuentra ahí. Y me dice, no, él está en la comisaria. Yo lo mando a buscar a la comisaria. Empiezan a pegarse gente del mundo porque ya saben lo que está pasando, sabían. Y otros me dicen, yo cualquier cosa estoy aquí, el enemigo tratando de crear un ambiente pesado. Yo le dije, no, yo estoy aquí para pedirle perdón y para perdonarlo. Cuando él llega a mí, yo no sentí malos pensamientos, no sentí rencor, no sentí ira, no sentí ganas de ir por encima de él y cuestionarle por qué él había matado a mi hermano. Y nos vamos al cuarto a hablar. Y cuando nos vamos al cuarto a hablar, él me dijo, mira, lo de tu hermano fue por esto. Y yo le dije, mira, yo no vengo aquí para reclamarte por la muerte de mi hermano. Yo vengo aquí a decirte que así como Dios me perdonó, que me dijo que las cosas pasan y eran hechas nuevas en mi vida, así yo vengo a perdonarte y a pedirte perdón porque traté muchas veces de quitarte la vida. Y comencé a hablar de todas las veces que Dios me había revelado y me había dado promesas. Comencé a hablarle de todas esas cosas. Todo el trayecto que había caminado con el Señor, comencé a hablarle para que Él viera el trato que Dios estaba teniendo conmigo. Y cuando terminamos de hablar, nos abrazamos. Y estuve viviendo con Él 3 meses en la misma unidad. Hacía ejercicio con Él, comía por las noches con Él, Él hacía comida y me invitaba a comer.
Y fue para mí una de las experiencias. La muerte de mi hermano fue lo que trascendió en que yo me volviera un joven criminal, que me volviera un joven que fue muchas veces violento. Y ahora Dios había cambiado ese momento para que fuera el momento más glorioso de mi vida, porque yo no sentí rencor hacia una persona que yo le tenía tanto rencor. Dios me estaba mostrando la gloria de Él. Dios me estaba mostrando que la naturaleza del Espíritu Santo estaba morando en mí. Dios me estaba mostrando que Él me había transformado y me había cambiado el corazón y me había quitado el corazón de piedra y dándome uno de carne. Dios me había mostrado que realmente yo era una nueva creación. Yo no conocí ese momento. Hasta que ese momento no llegara en mi vida, yo podía dudar todavía del poder de Dios y de la transformación que Dios me había hecho. Pero eso me confirmó a mí que realmente Él me había cambiado el corazón, que realmente me había transformado. Porque yo llegar a amar, yo llegar a querer al que le quitó la vida a mi hermano y no sentir ganas de quitarle la vida cuando estoy compartiendo con él. Pero no solamente eso, sino que nos meten al hueco porque el Warner se entera de la situación de nosotros del pasado y dice, esto yo no lo puedo tener juntos, nos mete al hueco a los dos. Un teniente me dice, realmente usted no va a tener problema. Y nosotros le decimos, nosotros llevamos 3 meses viviendo en la misma unidad y nunca ha habido un problema. Nos sacan. Y cuando nos sacan, a mí me ponen a vivir con unos morenos de Estados Unidos. No me dejaban dormir, se pasaban toda la noche hablando. Y él me dice, Ale, ¿tú te quieres venir a vivir conmigo? Y yo, bueno, si tú me das la oportunidad, yo me voy a vivir contigo. Y me acuerdo que me fui a vivir al mismo cuarto con él. Todas las noches orábamos. Él, cuando yo me quitaba la camisa, yo tengo la cara de mi hermano en el pecho, del corazón. Y él podía ver la cara de mi hermano y él mismo se asombraba de ver el amor y el cariño que Dios me había dado para con él. Y los amigos de él le decían, Ale, Obría, ¿cómo tú puedes dormir con él si Ale se levanta por las noches y te trata de hacer algún daño? Y él le decía que si yo le hacía algún daño, Dios no existía. ¿Por qué? Porque él podía ver en mí que realmente Dios me había transformado. Y eso es lo que Dios quiere hacer en la vida del hombre. Hay cosas que en la vida tuya tú piensas que Dios no las puede hacer. Pero hace 3 días atrás yo estuve en oración y tuve una visión que Dios me decía, todo es posible para Dios, nada es imposible. Hay cosas que para ti parecen imposibles, que Dios pueda transformar en tu vida, en tu situación. Ahora mismo, yo se supone que saliera para el 2024 y Dios había dicho una palabra el mismo día que yo firmé los 20 años. Mi pastor me dijo, tú no vas a hacer todo ese tiempo. Dios te va a sacar antes de tiempo y tú vas a predicarle a muchas personas. Y en el día de hoy yo puedo ver esas promesas cumplidas. En el día de hoy yo puedo ver que el juez, que yo tiraba muchas mociones porque firmaban leyes el Congreso y el Senado por leyes de Estados Unidos. El juez me decía que me las denegaba porque yo era un gran líder, un peligro a la sociedad, un gran narcotraficante. Cuando salí y hice una entrevista, el juez llamó a la periodista y le dijo, dile a Ale que creo en su transformación y que voy a estar orando por él. En el día de hoy yo estoy viendo cómo estos 3 meses Dios ha estado restituyendo mi vida. Muchas cosas, mucho más de lo que yo tenía en el mundo. Pero solamente ha sido por su misericordia. Y si Dios lo ha hecho con mi vida, si Dios me dio la oportunidad de tener un nuevo comienzo, si Dios me dio la oportunidad de salir antes de tiempo, si Dios me dio la oportunidad de todavía estar con vida hasta el día de hoy, mi familia me decía, ¿para qué tú vas para Puerto Rico? A ti te pueden hacer daño. Y yo le dije a mi tía, yo voy a Puerto Rico porque tengo que ir a predicar la palabra de Dios porque para allá Dios me envió. Y sabes que si yo hubiese rehusado por miedo a venir a Puerto Rico, hubiese abortado muchos propósitos de Dios. Porque he podido hablarle a la escuela a los jóvenes que quieren ser narcotraficantes y he podido testificarles que en ese camino no van a encontrar nada para sus vidas. He podido predicar la palabra del Señor haciendo de que muchos se vuelvan de sus pecados, de sus maldades y puedan tener un nuevo comienzo como yo lo tuve hace 15 años atrás. Así que en esta noche yo te quiero decir
que así como yo entendí hace 15 años atrás que yo necesitaba a Cristo en mi vida para que me sacara de todos los problemas que yo tenía, tantos problemas, tantas circunstancias, yo he visto como hombres que tenían guerra conmigo, ahora yo le he podido pedir perdón y ellos también me han pedido perdón a mí. En la cárcel estuve con las policías que me arrestaron a mí y ¿sabes qué? Los tuve que perdonar a ellos también. Estuvieron los mismos que me arrestaron, los mismos que estuvieron celebrando que me habían cogido, estaban en la misma prisión conmigo y ¿sabes qué? Ahora yo me deleito en perdonar a otros. ¿Sabes por qué? Porque cuando perdono a alguien me siento libre. Cuando perdono a alguien siento que Dios trae sanidad en mi corazón. Cuando perdono a alguien yo siento que estoy haciendo lo mismo que Dios hizo por mí cuando yo le pedí perdón. Estoy siendo un imitador de Dios, estoy manifestando la imagen de Él, porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros seamos imagen y semejanza. Semejanza significa que actuemos como Él, para el propósito por el cual Dios nos creó, para que nosotros podamos ser portadores de su gloria, para que nosotros volvamos a tener una herencia eterna, cuando Cristo Jesús venga a buscar su pueblo, su iglesia. Y si Dios ha dado el Espíritu Santo como garantía de esa resurrección, de esa promesa, porque todos los que mueren en Cristo tienen la esperanza de que van a ser resucitados. Y Dios ha dado el Espíritu Santo como una garantía de esa promesa, de lo que Él dijo de que iba a levantar de entre los muertos, lo va a volver a levantar. Dice la palabra que no solamente los que están muertos Cristo levantará cuando suene la trompeta, sino también nosotros que estamos vivos. Así que si usted quiere ser parte de esa resurrección, si usted quiere volver a tener vida en su vida, si usted quiere volver a conocer el propósito por el cual Dios lo creó, si usted quiere que Dios le añada aquellas promesas que están escritas en su escritura, si tú quieres ver el bien de Dios sobre ti, acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Date la oportunidad de tener una relación con Dios. Date la oportunidad de que Dios trate con tu corazón y que Dios sane cada herida que hay en él. Date la oportunidad de que Dios reconstruya tu matrimonio. Date la oportunidad de tener a Dios como el Dios tuyo. Porque Dios le dijo a Abraham que iba a ser el Dios tuyo y de su descendencia. Y hasta el día de hoy Dios sigue teniendo misericordia sobre el pueblo de Israel. Hasta el día de hoy sus enemigos no han podido consumirlo porque Dios está como una atalaya cubriéndolo, porque se lo prometió a Abraham. Si usted quiere ver testigo de que hay un Dios, mira al pueblo de Israel. Si usted quiere saber cómo Dios tiene misericordia, mira el pueblo de Israel. Cuando usted mira el pueblo de Israel, ha sido el pueblo más bendecido, pero también ha sido el pueblo más perseguido que ha habido en la tierra por causa de su desobediencia. Pero cuando se vuelven a Dios, cuando reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador, los hace portadores de su evangelio, los hace portadores de aquella vida que Dios dijo que iba a darle al hombre en el huerto del Edén. Así que esta noche tenemos la oportunidad de volvernos a Dios. En esta noche tenemos la oportunidad de reconciliarnos con Dios. En esta noche tenemos la oportunidad de que todos nuestros pecados sean echados al fondo de la mar. En esta oportunidad tenemos la oportunidad de recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que Cristo prometió, que dijo que lo iba a derramar sobre toda carne que invocara su nombre. El Espíritu Santo que va a transformarte, el Espíritu Santo que te va a dar conocimiento de la verdad. El Espíritu Santo que va a abrir los ojos de vuestro entendimiento para que tú comprobáis cuán buena y cuán agradable y perfecta es la voluntad de Dios. Así que le voy a pasar aquí al varón que va a estar ministrando para que usted pase al frente.